Hola, muy buenas buscadores. Un vídeo más al canal de Somos Brujes. Soy Cristina, por si vienes de nuevas por aquí. Y en este vídeo voy a hablar de la diosa Cibeles, su origen y sus cultos. Cibeles, Magna Mater, Gran Madre o Madre de los Dioses. Nos encontramos en el siglo 1200 a.C. aproximadamente, en la península de Anatolia, lo que es actualmente Turquía, concretamente en Frigia, que es donde nació Cibeles, en la sede del reino de Midas, en Pesinunte. El esperma de Zeus, como no, va a ser Zeus, pues por culpa de haber tenido un sueño erótico, pues su esperma cae en Frigia, fecundando la roca Agdos. De aquello nació un ser hermafrodita, Agdistis, con una libido demasiado alta, digámoslo así. No paraba, vaya, por las nubes. Tan alta que a los dioses les parecía demasiado. Así que, pues, planearon algo para acabar con esa libido tan alta, con esa ansia sexual de Agdistis y su insaciable apetito sexual, para terminar por lo menos con la parte masculina de Agdistis. Fue entonces cuando Dionisio, el dios de la vid y del vino, vertió vino en la fuente de Agdistis, y cuando a este le entró sueño por la borrachera, pues Dionisio aprovechó para atar los testículos de Agdistis a sus propios pies. Agdistis despierta y al estirarse, pues se amputa sus genitales masculinos y pasa a ser una figura femenina, que a partir de ese momento se llamaría Cibeles. De la sangre derramada en la castración de Agdistis nace un almendro, y Ana, la hija del río Sangario, se comió una almendra, cayéndose otro fruto en su vestido, y de esa forma pues se queda embarazada. Abandona al bebé y fue cuidado por un macho cabrío. Este bebé sería Atis, del que hablaré más adelante. El nombre de Cibeles viene de Cibele, que a su vez se asocia con Cubele, la piedra negra de Pesinunte. Parece ser que la diosa, Magna Mater, madre de los dioses, era una piedra en su origen, en Pesinunte. Frigia perdió su independencia y a partir del siglo VI a.C. el culto a Cibeles se introduce en Roma, asimilando a la diosa griega Rea, que también se la consideraba madre de todos los dioses. Según el historiador Tito Livio, durante los años 205 y 204 a.C., se instaló un pesimismo muy fuerte porque los ejércitos romanos estaban teniendo muchas derrotas en varias batallas, y entonces se le pidió a una profetisa de Delfos que interpretase la profecía de los libros sibilinos, que son libros mitológicos y proféticos. Estos decían lo siguiente: siempre que un enemigo extranjero invada Italia, solo se le podrá expulsar y vencer si la madre del monte Ida es trasladada de Pesinunte a Roma. Así pues, trasladaron esa piedra sagrada, que era de un meteorito, a Roma. En ese mismo año comenzaron la construcción del templo a Cibeles. Un año después, el enemigo Aníbal se marchó de Italia y el templo de Cibeles se inauguró el 10 de abril del año 191
a.C. Se celebraban entonces los Ludi Megalenses en honor a Cibeles entre los días 4 y 10 de abril, donde se tocaban flautas, los eunucos bailaban, ya veremos por qué son eunucos, y paseaban a la diosa en un carro de plata en los hombros de sus fieles por las calles de la ciudad. Sonaban címbalos, flautas, tambores y los coribantes y los gritos de los galli. Galli se les llama a los sacerdotes del culto a la diosa. Herodiano, en Historia del Imperio Romano, dice lo siguiente: en Pesinunte los frigios celebraban de antiguo sus ritos orgiásticos en el río Galo, que por allí discurre, cuyo nombre llevan los eunucos consagrados a la diosa. Se la representa sentada en un trono con ropas frigias, portando una corona de encina o torres que simbolizan las ciudades a las que la diosa protege. Y la acompaña al menos un león. Otras veces la podemos ver en un carro tirado por 2 leones, que simboliza la superioridad de la diosa sobre todos los seres, incluidos los leones. En la mano sostiene el tímpano, que se asocia a la música ritual, un cetro, espigas o una cornucopia, que la cornucopia se asocia a la abundancia y a la fertilidad también. Ovidio, en su Metamorfosis, difunde la representación de la diosa en el episodio de Atalanta e Hipómenes. Cibeles es la naturaleza salvaje, la fertilidad de la tierra, las plantas y los animales, especialmente de los leones y de las abejas. Diosa de las cavernas y de las minas, de las montañas, de las murallas y las fortalezas. Fue ella quien le enseñó a los hombres cómo trabajar los metales, y es la única diosa en sí misma, ya que no tiene madre, al ser ella misma la gran madre. Atis era un pastor frigio, guardián del templo de Cibeles, y Cibeles le pidió que no se comprometiera con ninguna mujer a cambio de su protección. Cibeles parece ser que se enamoró de Atis. Atis aceptó, ya que así podría seguir siendo el guardián del culto a Cibeles y seguir teniendo privilegios. Pero, al cabo de un tiempo, Atis se enamora y se une a una ninfa. Cibeles se enteró y mató a la ninfa cortando el árbol a la que estaba ligada. La ninfa necesitaba de ese árbol para poder vivir. Esto provocó la locura de Atis, que se castró a sí mismo. En otra versión del mito de Atis, se dice que está destinado a casarse con la hija del rey y provoca la ira de Actistis. En plena boda, Actistis aparece enfurecido y todos quedan atrapados por un deseo irrefrenable que termina en una orgía sangrienta. Los hombres, fuera de sí, se amputaron ellos mismos sus genitales y Atis hace exactamente lo mismo bajo un pino y termina muriendo. Actistis se arrepiente y le pide a Zeus que lo resucite, y así lo hace. Las festividades en honor a Atis simbólicamente reproducen su muerte y su resurrección y se celebraban entre el 15 y el 27 de marzo. El 15 de marzo se hacía una procesión de los Canofori, los porteadores de cañas, conmemorando el nacimiento de Atis. Después sacrificaban a un buey y guardaban una semana de abstinencia donde no se podía consumir ni cerdo, ni pescado, ni pan, ni granadas. El 22 de marzo celebraban la ceremonia del árbol. Se talaba un pino en un bosque consagrado a Cibeles a la salida del sol. En sus ramas se inmolaba un carnero para aplacar el espíritu del árbol. Entonces, el tronco del pino se envolvía con vendas de lana roja y se adornaban las ramas con violetas. Los dendropori entonaban cantos fúnebres portando ramas de pino y antorchas. Una vez llevado el tronco a las puertas del templo, lo velaban durante toda la noche entre llantos y clamores. El 23,
El día de los funerales se hacía un concierto fúnebre con instrumentos de viento. El 24 de marzo era el día de la sangre y los archigallus se cortaban dejando su sangre en el pino y así se simbolizaba el sacrificio de Atis con su sangre derramada, de la que surgieron las violetas, significando la resurrección de la vida en primavera. Los fieles, con el ayuno y por el ritual, entraban en un éxtasis y empezaban a danzar, gritaban y se flagelaban. Incluso había alguno que se castraba a sí mismo, sobre todo los iniciados y los jóvenes, durante ese estado de trance, y lanzaban su miembro a la estatua de la diosa Cibeles. Se dice que donde allí caían heridos, en la puerta del vecino donde caían, ese vecino tenía que curar y cuidar a ese fiel herido. Los símbolos sagrados se rociaban con la sangre que derramaban los fieles y así conseguían la purificación. El tronco del pino, al llegar la noche, se guardaba en un sótano y se eliminaba al año siguiente. Después iniciaban la celebración de la resurrección de Atis. Los neófitos del culto se alimentaban solo de leche y miel, ya que también iban a renacer. Al alba colocaban un lecho procesional donde estaba el espíritu del dios muerto. El archigallus anunciaba la existencia divina de Atis y su culto, junto al de la diosa Cibeles, garantizaba el ciclo anual de la vegetación y la salvación de sus fieles. Ese día lo celebraban con una gran fiesta llamada Hilaria, Día de la Alegría, y se permitían actos que el resto del año estaban prohibidos. Esto ocurre mucho en Roma, donde intercambiaban los papeles porque así la sociedad tenía como una vía de escape. Tenían varias fiestas de este estilo. El día 27 de marzo, durante la época imperial, se hacía la procesión de Cibeles en un carro de plata al río Almo, donde se lavaba con otros objetos sagrados, y los archigallus vestían de color púrpura, el color de la diosa. Secaban la estatua y echaban ceniza a la estatua para asegurar la fecundidad de las mujeres, la fertilidad en los campos y el renacimiento de las almas a una nueva vida sin los sufrimientos de esta vida terrenal. El día 28 de marzo se hacían los ritos iniciáticos. Estos eran secretos y a partir del siglo II después de Cristo se sacrificaba a un toro, el taurobolio, y a un carnero, el criobolio. El taurobolio y el criobolio eran rituales. Estos sacrificios sustituirían la castración de los sacerdotes, porque a los sacerdotes del culto a Cibeles se les exigía esta castración y eran conocidos, como he comentado antes, como galos o gallis. Para los romanos aquello no podía ser y éticamente no podía ser para la sociedad romana, así que crearon otra categoría sacerdotal a los que llamaban archigallus en vez de gallis o galos. Y estos, por ser ciudadanos romanos, no se tenían que someter a la mutilación de sus genitales. Recordemos que los galos gallis, los sacerdotes del culto a Cibeles, venían de Frigia y eran extranjeros. Entonces, al crear esta nueva categoría sacerdotal, se consideraban ya ciudadanos romanos y no se les exigía esa castración. Parte de las festividades se parecían a las celebraciones en honor a Baco o Dionisio por estar vinculado a la diosa, ya que ésta habría introducido a Baco en los misterios en su estancia en Frigia, después de curarle de la locura que la diosa Hera le provocó a Baco. El culto a la diosa Cibeles y a Atis se mantuvo hasta el año 380, cuando el cristianismo, ¿cómo no? Otra vez por aquí, ¡halo!,
pues se convierte en la religión oficial, y a partir de entonces, claro, pues se empezaron a perseguir y a condenar a los sacerdotes de otros cultos. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Dime qué te ha parecido, si te ha gustado pues me dejas un like. Si no estás suscrito o suscrita, suscríbete, porque eso me ayuda un montón. Está creciendo el canal y me encanta y me flipa, porque la verdad que últimamente no tengo demasiado tiempo para subir contenido, pero en todo lo que puedo me pongo y pues tiro para arriba y lo subo y lo hago. O sea, al revés, y lo hago y lo subo. Por otro lado, tenía todo guionado, todos los arcanos mayores para hacer los shorts, que si no lo has visto, está subido hasta el carro. Eso, lo tenía todo escrito, todo guionado, lo guardé en un documento de Word, pero no lo nombré. Y de repente pues lo eché a la papelera de reciclaje y pues con toda mi cara pues lo borré, el documento. Entonces tengo que volver a escribirlo todo, o sea, a partir del arcano del carro. Así que pues en cuanto vaya teniendo un poquito de tiempo, pues me iré poniendo con ello. Y pues eso, ya está, lo dicho. Que tengo Patreon, que tengo 3 mecenas. Muchas gracias a mis 3 mecenas, que si te quieres apuntar, ahí subo, pues a veces subo rituales, subo algún podcast. He empezado con algún podcast en la página de Patreon. Y nada, pues eso, que te lo dejo por aquí abajo el link, para que le eches un ojo y pues si quieres te unes a la hermandad de los buscadores. Y pues nada más, que nos vemos en el próximo vídeo. La nit s'ha enfadado. Que nos vemos en el siguiente vídeo. Te mando un beso enorme.